Pues vamos a empezar ya con este webinar que inicia un poco una serie de webinars previos a nuestro diplomado en Economía Circular e Innovación en Modelos de Negocio, que empezaremos el día 29 de agosto, dentro de un poquito más de un mes. Y bueno, que está pues elaborado por IESA y por Uniquemia, dos prestigiosas instituciones educativas, una de ellas con la triple corona, como es IESA, y Uniquemia, una EduTech con sede en España. En esta ocasión hemos pensado que generar este curso sobre economía circular e innovación en modelos de negocio es una buena idea, dado los tiempos que estamos viviendo y bueno, las circunstancias por las que atravesamos como profesionales y la economía en general. Un poco más de 20 años ya hemos pasado 3 crisis, dos de ellas sistémicas, una sanitaria. Todo esto ha traído desequilibrios y desajustes continuos. Y bueno, nos cuestionamos la sostenibilidad del actual sistema económico y productivo, ¿no? Y bueno, en definitiva, hoy de lo que queremos hablar es precisamente de esto, ¿no? Y de cómo podemos abordar la problemática de la economía actual. Hoy tenemos con nosotros a Leticia Álvarez. Leticia es pues, hemos compartido momentos en la universidad y profesionalmente ella es experta en desarrollo de sistemas de medición de impacto y estrategias en sostenibilidad para empresas. Eh, Conoce bien las diferentes caras de la sostenibilidad eh, después de 15 años, más de 15 años de experiencia en mercados de capitales y trabajando en empresas sociales y asociaciones público-privadas. Nosotros hoy hemos querido traerla, entre otras cosas, porque es profesora de nuestro curso. Ella da una parte muy importante que tiene que ver con generación de nuevos modelos, diseño de nuevos modelos económicos y de negocio y medición. Y bueno, yo quería darte la bienvenida, Leticia, encantado de tenerte de nuevo. Y bueno, si te parece, bueno, nos cuentas un poquito por cómo has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por la invitación, que estoy segura que hay muchísimo interés también en España, en Latinoamérica, en entender en qué consiste la sostenibilidad y cómo las empresas u otras instituciones puedan ponerla en práctica. Yo, y como webinar de introducción al programa, me gustaría hablarles pues, de 3 temas relacionados con la sostenibilidad. El primero es cuando nos referimos a que es un nuevo modelo de negocio, exactamente qué queremos decir. El segundo tema que querría hablar un poco es por qué medir, o sea, todo este tema de medición de impacto, por qué es útil. Y el tercero, que tengan en cuenta que este tema de sostenibilidad y de medición de impacto está en sus inicios y que nos encontramos con algunos problemas en el sentido de que no está tan claro, es un tema que está construyéndose hoy en día y que poco a poco, con la ayuda también de las personas que están aquí, tenemos que llegar como a acuerdos y a metodologías y a objetivos que sean comunes para todos, pero que hoy aún no los tenemos. Entonces, es un camino que tenemos que andar, tenemos ya algunas cosas, desde el punto de vista global, ya acordadas, pero hay muchas otras que necesitamos trabajarlas mucho para llegar a un acuerdo. Entonces, paso al primer tema que les quería hablar, que es sostenibilidad como modelo de negocio. O sea, podemos entender sostenibilidad como una cosa pues que ecologista, ha venido un poco de ese mundo, ¿no? Pero ahora hablamos de cómo esta idea de cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta, cuidar a las personas, cómo eso está afectando a las empresas. Ese es el primer tema que querría hablar. Entonces, cuando hablamos de un nuevo modelo de negocio, lo que queremos decir es que hay una nueva perspectiva de valor. Lo que antes tenía valor, en algunos casos, pues ya no lo tiene o tiene menos. Por ejemplo, podríamos decir que los
combustibles fósiles antes eran valiosos porque eran una fuente de energía adecuada y tenían un precio adecuado, pero progresivamente los combustibles fósiles van a dejar de tener valor porque digamos que si vamos metiendo en su precio todo el efecto de la contaminación que provoca, se van a hacer, te van a tener un coste enorme y por tanto no van a ser eficientes desde el punto de vista de utilizarlos como fuente de energía. Entonces, la idea de sostenibilidad como cambio de valor. Y otras cosas que antes no tenían valor, como podemos pensar en el agua o el aire, valor en el sentido de precio, no había que pagar un precio por ellas, ahora quizá hay que pagar un precio por mantenerlos limpios. Entonces, sostenibilidad desde el punto de vista de las empresas es un cambio de perspectiva y un cambio de la forma en que se genera valor desde un punto de vista económico. Y en ese digamos, nuevo modelo económico, a mí me gustaría señalar dos temas que son muy y que son muy importantes para la sostenibilidad. Entonces estaba diciendo que dos temas que son importantes y que son muy novedosos cuando hablamos de sostenibilidad y de modelo económico para las empresas. Una es el tema de doble materialidad. No sé si han oído hablar de la idea de materialidad. Cuando hablamos de materialidad, lo que queremos decir es que una empresa debe ir revisando todos los aspectos, no solo de la empresa, sino también del entorno en el que se mueve, que puedan tener un impacto importante sobre la actividad de la empresa. Un impacto financiero o no financiero, puede ser, por ejemplo, de reputación. Entonces, para entender la realidad de sostenibilidad de una empresa, lo primero que tiene que tener en cuenta es la idea de doble materialidad. O sea, ir revisando todos los posibles aspectos, relaciones, impactos que tiene la empresa sobre las personas, sobre el planeta, e ir viendo qué parte, cómo está impactando en esos temas. Esa sería un poco la idea de doble materialidad. Y luego hay una segunda idea que también es novedosa y que es muy importante, y que es la idea de grupos de interés. O sea, hasta ahora el modelo económico y el modelo de valor que tenemos es un modelo en que las empresas lo que intentan es maximizar el valor para el accionista, porque se supone que esa es la forma de crear, digamos, de crear desarrollo económico. El otro aspecto importante de la sostenibilidad, en que es diferente del modelo al que estamos acostumbrados, es la idea de grupos de valor. No solo los accionistas, no solo hay que crear valor para los accionistas, sino que hay muchos grupos de interés dentro de la empresa para los que también es necesario empezar a crear valor. Cuando hablamos de grupo de interés, hablamos de los accionistas, por supuesto, pero podemos también hablar de los empleados, podemos hablar de los consumidores, de los clientes de la empresa, de la comunidad en la que está inmersa la empresa, con lo cual tendríamos que hay que hacer un análisis de materialidad, es decir, empezar a identificar los temas que son importantes para la empresa, significa identificar los temas que son importantes para el accionista, pero también para el resto de grupos de interés que he comentado, empleados, clientes, gobiernos, comunidad, etc. Entonces, estos son como los dos temas, digamos, que son más novedosos desde un punto de vista de perspectiva económica. La empresa tiene que cambiar su percepción, incorporando, por una parte, la idea de doble materialidad y, por otra parte, incorporando análisis del valor para todos sus grupos de interés. Digamos que ese sería el primer tema que me parecía interesante que introduzcamos hoy, que luego a lo mejor podemos quizá debatir o hablar con más detalle. El segundo tema, ¿por qué medir? O sea, ¿por qué tenemos esta idea? Hay muchos, de hecho, mucha parte de la sostenibilidad, un sinónimo de sostenibilidad muy utilizado es ESG o ESG, que viene del mundo financiero y que significa medioambiental por la E, social por la S y gobernanza por la G. Y toda esta idea viene del mundo financiero, porque el mundo financiero, digamos, que ha sido pionero en decir, quiero identificar a empresas que son interesantes para invertir desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la gobernanza. Entonces, todos los financieros, todos los fondos de inversión, bancos, etcétera, que han querido invertir o tener más interés en este tipo de empresas que son sostenibles, porque tienen un impacto social, medioambiental o de gobernanza, han empezado a demandar indicadores para saber
en qué estaban invirtiendo, digamos, ¿no? O sea, quiero invertir en una empresa que sea medioambiental, pero quiero saber cuál es el impacto que está teniendo mi inversión desde un punto de vista medioambiental. No me interesa mi inversión tanto desde un punto de vista de rentabilidad, que también me interesa, pero quiero entender también que quiero destinar una serie de fondos a promover actividades económicas que mejoren el medio ambiente o empresas que tienen proyectos que son sociales y que tienen en cuenta a las personas o empresas que tienen una buena gobernanza, lo que significa que me van a garantizar, digamos, lo social y lo medioambiental y una buena administración a largo plazo. Hemos tenido ejemplos de empresas que podríamos poner el ejemplo, siento este ejemplo, pero bueno, el ejemplo de Volkswagen, con los medidores de emisiones que tenían, que digamos que la idea era una empresa medioambiental, o sea, preocupada por lo medioambiental, pero la gobernanza no era la adecuada porque permitió, digamos, un tipo de, o sea, poca transparencia en la información, ¿no? Entonces, la idea de medir viene inicialmente del mundo financiero y de la necesidad de los fondos de inversión y de los financiadores en general y también de los donantes de poner el dinero en empresas, en actividades y en proyectos que de alguna forma mejoren el medio ambiente o la vida de las personas o la forma en que se gestionan las empresas. Entonces, eso sería como un poco el origen de por qué medir. ¿Y por qué medir hoy en día? Claramente porque lo que no puedes medir, lo que no conoces, no lo puedes gestionar. Entonces, la idea de medir es, hablamos de sostenibilidad, hemos hecho un análisis de doble materialidad, o sea, la empresa ha decidido qué temas son importantes, por ejemplo, pueden ser temas sociales, por ejemplo, pueden ser temas de agua, temas de energía, temas de cuidados de los océanos. Muy bien, ya tiene pensado lo que es importante para la empresa, pero ahora quiere saber dónde está la empresa hoy y dónde quiere estar dentro de un tiempo. Y para eso se mide, para ver todos estos temas que ha elegido una empresa. Por ejemplo, si hablamos del tema agua, porque es una empresa agroalimentaria, pongamos, quiere saber exactamente cuál es el consumo de agua o de energía que está teniendo y cuál es su objetivo, o sea, cómo va a mejorar eso para tener una contribución medioambiental en la gestión del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, se mide, uno, para saber dónde está la empresa, dos, para poder hacer un plan de modificación y tres, para tener una serie de metas y ver cómo estás alcanzando esas metas. Entonces, eso sería como la segunda idea de tienes un plan de sostenibilidad como empresa. Segundo, tienes que tener una serie de indicadores que te permitan saber dónde estás hoy, dónde quieres estar en el futuro y cómo vas a llegar a ese punto donde quieres estar en el futuro. A la hora de medir, ¿yo qué recomiendo? Recomiendo de entrada hacer algo muy sencillo. Lo primero que recomiendo es utilizar los objetivos de desarrollo sostenible, que imagino que todo el mundo que está aquí presente conoce, pero que bueno, voy a hacer una breve introducción, que saben que son 17 objetivos, que digamos son fruto del análisis de bastantes organismos multilaterales y que en el 2015-2016 Naciones Unidas promulgó como los 17 temas que son la agenda para el mundo para el 2030. Es decir, que en estos 15 años, de 2016 a 2030, todas las instituciones públicas, privadas, empresas, ONGs, gobiernos, tenían que ponerse a trabajar para conseguir esos 17 objetivos. Son algunos objetivos medioambientales, como por ejemplo el cambio climático, el cuidado de los océanos o de la biodiversidad, y otros objetivos que son sociales, por ejemplo, los temas de brecha de género, los temas de trabajo digno, los temas de tener una tecnología que sea asequible para todo el mundo o que llegue a todo el mundo. Entonces son 17 objetivos que realmente son la agenda para el mundo de aquí a 2030 y que todo el mundo tiene que estar trabajando en ellos porque digamos que son un acuerdo sobre lo que hay que trabajar desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza. Entonces, estaba hablando de la idea de medir, de la necesidad de medir y cómo hacerlo. Entonces, lo primero que recomiendo es entender bien los objetivos de desarrollo sostenible porque es, digamos, el punto de mira que tiene que tener cualquier institución o cualquier persona que quiere tener temas, que quiere dedicarse a temas de sostenibilidad. Entonces, entender bien los 17 ODS,
Pero lo que yo recomiendo ahora es empezar por algo muy sencillo. Elegir para mí los 3 temas o los 3 ODS que son más importantes en este momento y más, digamos, urgentes desde distintos puntos de vista. Y esos 3 son, 1, el cambio climático y la huella de carbono. 2, los temas de género. Y 3, los temas de economía circular. O sea, con esto lo que quiero decir es que cualquier empresa, cualquier pequeña entidad, pequeña tienda, cualquier que quiere iniciar una medición o un ejercicio o una estrategia de sostenibilidad, debería, creo yo, o es mi recomendación, empezar por trabajar estos 3 objetivos. Cambio climático, género, todos los temas de género, brecha salarial y otros temas de género, de liderazgo y tal, y los temas de economía circular. Cambio climático. ¿Por qué cambio climático? Bueno, primero porque hay una urgencia, digamos, o sea, es dentro de todos los objetivos que tenemos, de todas las metas que hemos acordado, que son la agenda para el mundo en el 2030, tenemos algunas muy urgentes. Por supuesto, por ejemplo, el ODS 1 es muy urgente, que es acabar con el hambre en el mundo, pero digamos que la metodología es más variada. Pero tenemos la idea del cambio climático, que en realidad lo que necesitamos es ser capaces de reducir las emisiones de forma que el calentamiento global no vaya más allá de 1,5 grados en los próximos 10 o 15 años. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa es entender cómo está produciendo emisiones de carbono, que básicamente en la mayoría de las empresas se producen por el tipo de energía que están consumiendo, tanto eléctrica como combustibles fósiles. Entonces, analizar un poco cómo están actuando en estos temas, identificar cuál es su huella de carbono, que hoy en día hay muchísimas herramientas para hacerlo, en Internet pueden encontrar muchas, y tener un plan para reducir esa huella de carbono. Pues normalmente, digamos, la ambición mundial es un 50%. Entonces, tener un plan de cómo podría intentar reducir esa huella de carbono en un 50%. Eso sería respecto al primer objetivo, que yo creo que es importante, que es el de cambio climático. Respecto a los temas de igualdad y de género, creo que aquí cualquier empresa o cualquier entidad tiene que empezar a trabajar por lo menos 2 cosas. Uno, conocer la brecha salarial, es decir, la diferencia de salario promedio por hora entre hombres y mujeres en su empresa, y luego entender por qué se está produciendo esa diferencia de brecha salarial, porque en algunos casos se debe al salario, pero en muchos otros casos se debe a diferencia en puestos de trabajo, porque normalmente los puestos directivos llevan aparejados salarios mayores y, por tanto, si tienes muchos directivos hombres, vas a tener un salario mayor para hombres. Pero no es tanto un problema de desigualdad salarial para el mismo puesto de trabajo, sino porque no estás promocionando bien a las mujeres. Entonces, en el tema de brecha salarial hay que identificar bien cuál es la brecha y cuáles son los motivos de dicha brecha. Si son motivos de diferencia salarial, si son motivos de distintos puestos de trabajo, si son motivos de horas trabajadas, porque a veces las mujeres pues trabajan más a tiempo parcial que los hombres, identificar bien por qué se está produciendo eso y, de nuevo, tener un plan para cerrar esa brecha salarial pues a 2030, para hacerla cero de aquí a 2030. Y entonces, una vez que una empresa entiende bien por qué se está produciendo esa desigualdad, tiene más fácil empezar a poner políticas que permitan cerrar esa brecha. Y el tercer tema, que yo creo que es, o sea, de los 3 básicos que estoy comentando, sería el tema de economía circular. Y aquí yo creo que en temas de economía circular depende mucho del sector en el que estemos. Si es un sector industrial, podemos hablar de unos temas, y si es un sector de servicios, de otros. Pero me parece que hay dos aspectos aquí bastante globales, interesantes, importantes. Uno son los envases, es decir, que la empresa empiece a entender, empiece a identificar qué tipos de envases son sostenibles y cuáles no, qué tipo de envases de plástico está utilizando y si podría cambiarlos por otro tipo de envases que sean más de cartón, de otros temas que son más reciclables, o si necesitas utilizar envases de plástico, ser capaz de cambiar a envases más, digamos,
que no sean de un solo uso, sino que sean reciclables, reutilizables, etc. Entonces, en temas de economía circular es importante que las empresas analicen el tema de los envases y vayan identificando cómo pueden hacerlos más sostenibles y más circulares, en el sentido de que utilicen el mínimo de envases posibles. Segundo, que todos los envases que utilicen sean de alguna forma reciclables o reusables. Y el otro aspecto importante de la economía circular, o que va a tener mucho interés de aquí en los próximos años, es el tema de lo que se llama responsabilidad ampliada del productor. Que este tema es muy importante sobre todo digamos, en sectores industriales donde hay mucha rotación del producto. Por ejemplo, el sector textil y de moda, el fast fashion. Por ejemplo, el sector de appliance, electrodomésticos, donde hay una rotación demasiado elevada del producto, que significa que estamos derrochando recursos que tienen mucha utilización, ¿no? O sea, que aún son utilizables. En el caso de la moda, lo que está pasando es que, como se producen prendas muy baratas por una cadena de valor muy larga, es muy habitual que haya mucho desperdicio, digamos, pero está llegando un momento en que ese desperdicio ya no tiene dónde ir. En el caso de los electrodomésticos, algo parecido. Se han creado modelos de negocio en los que a la empresa que produce lo que le interesa es que haya una rotación muy alta de los productos que vende. Entonces, la responsabilidad ampliada del productor es lo contrario, es hacer que la empresa productora sea responsable de su producto también en el postconsumo. O sea, una vez se acaba la vida útil de ese producto, el responsable de su reutilización, de su reuso, de su reciclado, no es el consumidor que lo ha comprado, sino la empresa que lo ha producido. Entonces, cada vez más, por lo menos en Europa, se están poniendo políticas de responsabilidad ampliada del productor, por el que se hace que el productor sea el responsable último del desperdicio que genera sus productos. Y eso a la larga lo que va a producir es que lo que antes era vender productos, seguramente en muchos casos se transforme en vender servicios. Por ejemplo, aquí podríamos poner el ejemplo de clásico, que es la lavadora. La lavadora hoy en día la máquina de lavar está programada para hacer 3.000 lavados, digamos, y luego hay que reemplazarla. Si la empresa productora de lavadoras tiene que reemplazarla, llegará un momento que le será más interesante, digamos, desde un punto de modelo, desde una perspectiva de modelo de negocio, el vender los lavados. Yo te vendo esta máquina, que significa 3.000, 5.000 lavados. Cuando termine, te la reemplazo por otra máquina. De esta forma, nos garantizamos, uno, que el consumidor está comprando lo que necesita, que es algo o sea, una serie de lavados, y está pagando por los lavados que va a tener. Y dos, que el desperdicio que se genera al final de la vida útil no sea un problema para el consumidor, que realmente no tiene la capacidad de reusar esos materiales, sino que sea un input, digamos, interesante para el productor, porque recupera materiales que le son interesantes y que puede volver a utilizar. Entonces, esto sería, me parece a mí, como los tres, resumiendo lo que he dicho ahora en medición. Si yo fuera una empresa mediana y quisiera empezar a hablar de temas de sostenibilidad, a medir temas de sostenibilidad, empezaría por estos tres temas que he dicho. Cambio climático, teniendo en cuenta la huella de carbono de mi empresa y teniendo un plan para reducir esa huella de carbono. En segundo lugar, temas de igualdad y entender bien la brecha de género, por qué se produce en mi empresa y cómo podría ir cerrando esta brecha de género. Tercero, temas de economía circular, que básicamente en la mayoría de las empresas va a ser temas de envases, y en algunas empresas industriales van a ser temas de responsabilidad ampliada del productor. Y ya voy a la tercera parte de lo que yo quería comentar, que sería los problemas a los que nos enfrentamos. O sea, estamos diciendo, esto es un nuevo modelo económico que tiene estas características que son nuevas, hay que medir para entender cómo está yendo mi modelo económico, pero nos enfrentamos con que esto está empezando y aún no está muy consolidado. ¿Y qué tipo de problemas nos encontramos básicamente? Pues el primero y el más importante en este momento es que no tenemos punto de referencia, lo que se llama benchmark. O sea, no tenemos, o en muy pocos temas, tenemos
una gobernanza global que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Realmente solo lo tenemos en el tema de la huella de carbono. O sea, sabemos, porque los científicos así lo han dicho, que tenemos que parar el calentamiento global, que no se puede calentar el planeta más de 1,5 grados y que para conseguir eso tenemos que reducir las emisiones de CO2 y de otros 6 gases más en un 50%. Entonces, ahí sí que tenemos un benchmark clarísimo. O sea, sé que tengo que medir el CO2, mis emisiones, y tengo que reducirlo en un 50%. Pero en el resto de los temas no tenemos tanto un benchmark o una gobernanza global que nos diga exactamente lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, pongamos el tema de intensidad de uso de energía. ¿Cuánta energía puedo utilizar? No sé, 500 kilovatios por hora por producto, producido, más, menos. No hay realmente niveles de referencia que me permitan saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, ese es uno de los problemas. Poco a poco se van generando soluciones y entidades que se están encargando de investigar, congregar a científicos de forma que estos científicos puedan, desde un punto de vista de ciencia, decir un poco qué tipo de objetivos necesitamos alcanzar para que sea sostenible la producción económica. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es este, que aún no tenemos tantos benchmarks ni tampoco tenemos tantas entidades que nos digan lo que está bien y lo que está mal. El segundo problema al que nos enfrentamos es que a veces hay conflicto entre dos metas diferentes. Por ejemplo, si pensamos en, eh, por ejemplo, podemos tener una meta que sea mejorar los ingresos de los agricultores, pero esa meta va a significar producir mucho más y seguramente va a significar utilizar mucha más agua y mucha más energía. Y por tanto, lo que estamos solucionando desde el punto de vista social, es decir, estamos haciendo una actividad que se puede considerar sostenible desde el punto de vista social, pero no es tan sostenible desde el punto de vista de agua y de energía y por tanto no es sostenible medioambientalmente. ¿Cómo elegimos entre esas dos opciones? No está tampoco aún decidido. O sea, son dilemas, digamos, que se les van a presentar a las empresas que están trabajando en estos temas y que aún no está claro cómo solucionarlos. Ese sería el segundo problema. Y el tercer problema, que a mí también me parece importante y que hay que tenerlo en cuenta, es la idea del greenwashing. Greenwashing significa que las empresas muestran interés por temas sociales o medioambientales dicen, comunican que están trabajando estos temas y lo hacen como un logro que están consiguiendo, pero que detrás de eso no hay números que prueben lo que están haciendo. Pero muchas veces ese greenwashing no es tanto intencionado como que fruto del primer problema que tenemos, que es que las empresas están trabajando en lo que ellos creen que es sostenible, pero que a lo mejor desde un punto de vista científico no es suficientemente sostenible. Y entonces, como no es suficientemente sostenible, hay entidades que pueden, ONGs, etcétera, que pueden tachar lo que está comunicando la empresa como algo greenwashing, o sea, que no es realmente tan sostenible como lo que está diciendo. Pero esto no es tanto, o en muchas ocasiones no es tanto un problema de la empresa como un problema de que no está bien definido el campo de juego, digamos, ¿no? El tablero de juego no está bien definido en el sentido de que no está bien definido lo que decía al principio de lo que está bien, lo que está mal, cuánto hay que reducir, cuánto es mucho y cuánto es poco. Todos estos temas aún no están bien perfilados y hay que trabajarlos mucho hasta que lleguemos a un acuerdo. Pero bueno, el mensaje final sería la sostenibilidad es muy importante, está aquí para quedarse, es un nuevo modelo económico y hay que empezar a trabajar porque, aunque no esté todo aún decidido, necesitamos trabajar mucho para ir decidiendo y ir llegando a acuerdos que hagan la actividad económica, digamos, sostenible para las personas y para el planeta. Y más o menos, Alex, esto sería lo que yo creo que son, o sea, una introducción primera a los temas de sostenibilidad y medición. Wow, pues ya veis la de cantidad de perspectivas, facetas, detalles que podemos abordar cuando nos enfrentamos a este mastodonte, ¿no? Que es realmente cambia el sistema económico y social. Y yo quería
comentar sobre todo, hay una cosa que estabas dentro de tus parámetros de ESG. Y sí, o sea, por la experiencia, yo creo que no sé si a ti te ha pasado, pero la experiencia en torno a cómo convertir empresas o grupos corporativos hacia una visión mucho más sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos social, medioambiental y económica. Fundamentalmente, se ha detonado el clic hacia la conversión cuando se hablaba de la parte más económica, ¿no? De la parte de los resultados económicos y cómo realmente la sostenibilidad y el más desarrollado, cuando diseñamos ya para que algo sea más sostenible y entramos ya en economía circular desde el inicio, desde la propia selección de los materiales, pues cómo realmente hablamos de asignación óptima de recursos, reutilización de recursos y cómo la parte económica realmente es el driver, es la locomotora del cambio corporativo a todos los niveles, ¿eh? Porque entonces cuando las empresas se dan cuenta de que la sostenibilidad o que el modelo circular no es más caro, sino que tiene que ver con la eficiencia económica, entonces cuando todos se alinean para ser más, digamos, más sostenibles y asignar mejor los recursos. Eso transforma por supuesto, desde mi perspectiva y mi experiencia, el impacto medioambiental que genera y, por otro lado, también afecta a las relaciones sociales, tanto intracorporativas como de la corporación hacia afuera, que hablas tú de los stakeholders, ¿no? Eh, eh, es decir, que la economía, tú y yo que venimos de economía, sigue siendo la locomotora de los cambios, ¿no? Y el dinero, ¿no? El poderoso, Caballero. somos caballero don dinero, ¿no? Eh, pero bueno, bienvenido sea si eso nos hace ir hacia una economía más equilibrada, ¿no? Y yo creo que también, mira, has hablado de del todo la industria de appliance y también de la moda, ¿no? Y fijaros que en appliance, desde hace ya muchas décadas se habla de obsolescencia programada y cómo el usuario tiene que todos acabamos comprando electrodomésticos nuevos porque se nos estropean incomprensiblemente el que tenemos, ¿no? Pero fijaros que en moda, que es otro sector crítico en el que yo tengo mucha experiencia, casi toda mi experiencia profesional es en moda y en apparel, la obsolescencia es más que programada, porque realmente en sí la moda dura lo que dura lo que dura una temporada, es decir, que estamos hablando de una obsolescencia programada a nivel dentro de genes del propio producto del apparel y de la moda, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros vayamos construyendo desde la economía modelos donde, por ejemplo, la recurrencia en el consumo sea la clave, es decir, la servitización de los productos, es el sueño de cualquier corporación, porque ya no depende de las ventas temporales, ni mensuales, ni semanales, ni trimestrales. A principio de año, una recurrencia en el servicio te determina exactamente cuáles son los ingresos y el equilibrio económico de una corporación. Es decir, que todo está relacionado y una cosa importantísima, yo creo, de todo lo que estás diciendo, Leticia, y de todo lo que vamos a decir, yo creo, en el curso de Economía Circular, tiene que ver con cómo alcanzaremos los equilibrios en nuestras empresas y profesiones a nivel económico y cómo eso afectará al resto de variables. Desde el propio diseño y yo mi pregunta, que estaba, claro, está hablando de tantas cosas tan interesantes que se me escapaban las preguntas, pues dependiendo de en qué momento estabas hablando, ¿no? Pero ¿cómo crees cuál ha sido el reto más importante de todo estos años, ¿no?
de actividad profesional dentro de corporaciones para transformarlas. ¿Cuál ha sido para ti como si dijéramos, un poco la clave o el caballo de batalla, ¿no? Diario en ese cambio? Pues Yo lo tengo claro cuáles yo han sido. diría justo lo que has dicho y por lo que he empezado. O sea, la gente percibe la sostenibilidad como algo, como una cosa de cumplimiento, de restricciones, bueno, pues como algo negativo, ¿no? De prohibiciones. No se puede usar esto, no se puede tal. En lugar de percibirlo como un cambio en el modelo de valor. O sea, lo que hemos dicho al principio, lo que antes tenía valor deja de tenerlo, o por lo menos tiene un precio tan alto que ya no sirve como para usarlo para la producción, y lo que antes no tenía valor, ahora tiene un valor y un precio porque es parte o sea, se ha vuelto un recurso mucho más escaso, y entonces estamos incorporando en los precios el valor verdadero de las cosas, o sea, ¿no? Entonces, mucha gente aboga porque cuando, por ejemplo, cualquier producto, bueno, de hecho ya, por ejemplo, se está haciendo en algunos supermercados en el norte de Europa, el poner la fruta, las verduras, etcétera, y la huella de carbono que ha generado. O sea, no solo ponen el precio, sino ponen 0,2 gramos de CO2 por kilogramo. Y entonces en muchos sitios ya se está, digamos, comprando y tienes una restricción que es el dinero que tengas para comprar, pero tienes una segunda restricción que es la huella de carbono que quieres dejar tú a la hora de comprar, ¿no? Entonces, la idea de que esto no es tanto algo como restrictivo, sino una nueva forma de asignar el valor, y el que las empresas vean eso como una oportunidad, yo diría que es el reto más importante que hay en estos momentos. El que no se perciba como algo eh, que, digamos, que va a cortar un poco la producción, sino algo que va a girarla en un sentido en que le haga más sostenible a largo plazo. Sí, al final, por ejemplo, el obstáculo más grande que me he encontrado es precisamente ese cambio de mentalidad, ¿no? De un modelo tradicional donde nada está pensado, todo está un poco, eh, pre- se presupone, ¿no? Cómo se hacen las cosas y tal, a un modelo donde realmente tienes que pensar en optimización, en flujos adecuados, en logística inversa, en muchas otras cosas que además tienen muchísimo sentido económico, donde los inputs pueden ser reutilizados en posteriores procesos. Y claro, todo eso además al final el ser humano es muy cómodo, ¿no? Y tiende a la comodidad. Entonces, los procesos de cambio concretamente hacia la circularidad, hacia la sostenibilidad, concretamente en mi experiencia de casi 20 años transformando o trabajando en esos procesos, viene precisamente del cambio de mindset, del cambio de mentalidad, que es complicadísimo y tienes que estar muy encima. Yo ahí coincido contigo en una cosa muy importante, y es que hay tantísimo trabajo y tantísimas oportunidades como que hay que redefinir la economía entera, tal y como está, tal y como la concebimos. Entonces, desde los propios modelos de negocio que tú ya has hablado y que hablarás en el curso, hasta las propias profesiones a las que nos vamos a dedicar o se van a dedicar las futuras generaciones, ¿no? Y por supuesto, ¿no? O sea, el tema de la medición, que ahora, que además la ciencia y la tecnología nos va a permitir hacer esas mediciones mucho más sofisticadas, saber perfectamente qué huella de carbono estoy yo generando en mi día a día, casi en el minuto, ¿no? Donde me estoy moviendo y qué estoy haciendo. Y esto es algo que también, bueno, pues ahora mismo parece ciencia ficción, pero no estamos ni tan lejos de que eso ocurra. Eh, y bueno, ahí siempre hay dudas y lagunas porque no sabemos tampoco los desequilibrios actuales que se están generando a nivel mundial, cómo van a afectar para acelerar o para ralentizar ese cambio, ¿no? Y claro, nosotros aquí tenemos una guerra en Europa, hay otra situación en Latinoamérica donde tenemos a muchísima gente ahora escuchándonos. Pues no tiene nada que ver nuestra situación en Europa, como no la tiene que ver en Asia, como no la tiene que ver en Latinoamérica o en África. Y claro, eso va a generar, en cierto modo, desequilibrios o
situaciones un poco paradójicas en cuanto al desarrollo de la sostenibilidad de la economía circular. Buah, es que, claro, esto da para una conversación muy larga y Pero justo lo que me estabas diciendo, me parece interesante hablar del tema de cómo está afectando o cómo en cada región se está tomando el tema de la sostenibilidad y la economía circular. Claro, en realidad tenemos que pensar quién está liderando en cada región estos temas. Claro, en Europa, en Estados Unidos, digamos que es un tema que los que han liderado inicialmente han sido, como he dicho antes, el mundo financiero, porque ha llegado un momento en que había una serie de inversores que lo que querían era utilizar su dinero para mejorar temas medioambientales o temas sociales. Y entonces han ido pidiendo, primero donantes, pero también inversores, han ido pidiendo a sus fondos de inversión, etcétera, que les identificaran empresas o proyectos o actividades en los que ellos pudieran pues meter su dinero. Podríamos poner el ejemplo de Patagonia, ¿no? Que es una de las empresas, digamos, que ha tenido la bandera de la sostenibilidad medioambiental desde el principio y que habrá tenido seguramente muchos financiadores dispuestos a financiarle por ser empresas. Entonces, los que han empezado, digamos, a mover el mundo de la sostenibilidad y meter dinero en empresas para conseguir que sean sostenibles han sido los financiadores. Y de hecho, por ejemplo, vemos que hay inversores, fondos de inversión poderosos, etcétera, que se sientan en los boards, en los consejos de administración de las empresas y les sugieren o les fuerzan o les obligan a cambiar algunos temas, por ejemplo, de huella de carbono. O sea que, digamos que la primera capa de movilización en temas de sostenibilidad son los financiadores. Y eso yo creo que se está teniendo impacto por igual en todos los países. Luego hay una segunda capa que son los gobiernos, digamos. Entonces ahí sí que en Europa y en Estados Unidos, pero en Europa mucho, porque Europa ha decidido que va a ser como su buque insignia, ¿no? Su moto va a ser el tema, o sea, hagamos una región que sea como el líder en sostenibilidad y que lleve el liderazgo de la sostenibilidad a la economía. Entonces Europa, la Unión Europea, como quiere avanzar mucho en eso, está legislando muy rápidamente sobre todo esto. Y eso, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de la legislación, en Latinoamérica o en Asia se va a notar menos. No tienen tanto impulso de los gobiernos, pero sí que se puede notar, por ejemplo, a la hora de, para un exportador. O sea, un exportador latinoamericano va a llegar un momento que si quiere colocar sus productos en Europa o en Estados Unidos, va a tener ya que, por ejemplo, en Estados Unidos ya la Securities and Exchange Commission está haciendo bueno, ya ha propuesto que cualquier empresa que se vaya a cotizar en Estados Unidos, etcétera, tiene que hacer un disclosure de información sobre su huella de carbono. O sea, y es exactamente cómo. Entonces, para el resto de regiones, aunque los gobiernos, digamos, de sus regiones no están siendo tan proactivos en imponer la sostenibilidad o en promover los temas sostenibles, sí que para los que sean exportadores, etcétera, van a tener como más exposición a estos temas. Y luego está el tema de los consumidores, que en algunos sectores, pues los consumidores están siendo muy exigentes y los temas de reputación, etcétera, son muy importantes. O sea, los temas de sostenibilidad están impactando mucho sobre la reputación de las empresas en cualquier parte del mundo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que aunque parezca que Europa y Estados Unidos, digamos, que están como más sensibilizados o las empresas tienen que tener más cuidado con estos temas, también otras regiones van a tener que tener interés porque indirectamente les va a llegar de alguna forma este tipo de exigencias por parte del público o por parte de un financiador o de un consumidor. sí, absolutamente es así y de hecho es que ya está ocurriendo. Quizá el único hándicap de todo este tipo de cosas es cómo afecta la trazabilidad al proceso de verificación, ¿no? De qué proveedores hacen lo correcto, ¿no? Y esto es otro tema que entendemos desde la tecnología que va a ser resuelto desde la tecnología, precisamente, ¿no? Y desde blockchain a otro tipo de tecnologías que van a impactar en esa trazabilidad. Vamos a ver, bueno, estamos ya en el final de nuestro webinar. Yo no sé si tenéis alguna pregunta desde la audiencia, estaremos encantados de intentar responder. Y
compartir con vosotros si hay alguna cosa especial que queráis comentar. Exacto, preguntas o comentarios por su O parte, porque igual comentarios, claro. también pueden Sí. enriquecer mucho la perspectiva que estamos dando, ¿no? Cualquiera. Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues si alguien me quiere interrumpir mientras hablo, bueno, pues... Sí. No, te digo, por ejemplo, aquí hay una persona, Orlando Sosa, que ha puesto en el chat una cosa interesante sobre los temas de educación, que a mí, por ejemplo, sí me gustaría, porque, claro, los temas de educación son un poco más tangenciales a las empresas. Yo trabajo normalmente en el mundo empresarial, entonces sí que me gustaría, si él quiere, Orlando Sosa, si quiere hablar un poco de cómo él ve estos temas desde el punto de vista de la educación, etc. No sé, Orlando, si... Sí, buenas tardes. Sí, el punto en cuestión es que en muchos casos, cuando hablamos de temas de educación, por ejemplo, durante la pandemia surgió el tratar de darle a los docentes la capacidad de entender las herramientas digitales para poder hacer educación a distancia. Entonces uno, si tiene un programa como eso, pues puede saber a cuántos docentes pudo lograr entrenar. Sin embargo, se queda eso en una medición del alcance, más allá del impacto real. El impacto real implica saber en el tiempo si realmente esas herramientas que adquirieron pudieron utilizarlas, las utilizaron y si realmente les fue beneficioso. Pero ese seguimiento implica establecer indicadores y un esfuerzo adicional en poder ir recolectando los datos. Y muchas veces las organizaciones, las ONGs, no tienen los recursos para tener esa capacidad de recolectar la data. Entonces, no sé, tal vez tiene alguna recomendación en cómo manejar estos indicadores de forma que fuesen sencillos de manejar sin que fuesen una carga importante para la organización. Sí, a ver, yo tengo menos experiencia en temas de educación, aunque es un tema que me parece interesante. Sí que he trabajado más en temas de salud, pero menos en temas de educación. Yo creo que a la respuesta, siento que parece una respuesta un poco tópica, pero creo que es la tecnología. O sea, si uno tiene la capacidad de poner esta tecnología en manos de los profesores, también debería ser capaz de tener algún tipo de aplicación o de contabilización pues del impacto, pues teniendo en cuenta horas de conexión, tipo de... O sea, creo que no es difícil y hay bastantes programas, digamos, que te miden un poco, que te seleccionan los indicadores con los que tú podrías... A ver, la idea de impacto es difícil porque la idea de impacto implica causalidad, o sea, que tú demuestres que la causalidad o la causa de la mejora en las vidas de estas personas sea, pues por el tema de los ordenadores que estábamos hablando, si no impacto, por lo menos sí tener en cuenta cómo has tenido una mejora gracias a la tecnología ofrecida, ¿no? Entonces, no es algo realmente tan difícil, lo que es difícil es seleccionar los indicadores que sean los adecuados. Pero bueno, ahí yo, por ejemplo, yo siempre recomiendo, que me gusta mucho para este tipo de proyectos, la idea de teoría del cambio, que no sé si la conozco, que la teoría del cambio lo que hace es un poco como darte todo el proceso que tú tienes que ir haciendo para ver qué tipo de indicadores deberías elegir si lo que quieres es ser capaz de retroalimentar tu estrategia. O sea, tú tienes una estrategia que crees que para mejorar la educación de un grupo de población necesitas hacer este tipo de acciones. Entonces, la teoría del cambio lo que te hace es darte como todos los pasos que tienes que hacer para poner en práctica esto y luego que te retroalimente, digamos, tus indicadores que selecciones sean capaces de darte la información que tú tienes sobre si realmente estás impactando sobre ese grupo de población y cómo estás impactando. Entonces, me gusta la teoría del cambio porque de alguna forma te acota o te ayuda a seleccionar los indicadores adecuados. Luego, para que esos indicadores, digamos, se pueda recoger la información, es necesario algún tipo de tecnología, pero bueno, los teléfonos móviles hoy son una mina a la hora de poder recoger información de forma fácil, digamos, o una Google Form. O sea, lo bueno es que ahora tenemos bastantes tecnologías gratis y fáciles con las que tú puedes recoger la información una vez has, digamos, diseñado los indicadores adecuados. No sé si, Orlando, no sé si conoces la idea de teoría del cambio. ¿La conoces? Sí, sí.
y volviendo un poco al tema de educación y conectándolo con el de salud, también hay algunos programas sobre educación para pacientes con diabetes. Y en este caso, la educación lo que pretende es lograr que el paciente gerencie su condición de diabetes y tenga una mejor calidad de vida. Ahora, esa medición de la calidad de vida tiene varios factores. Tiene, por supuesto, el factor de medición de los indicadores de salud del paciente, pero tiene otros indicadores que habría que desarrollar para ver cómo es la calidad de vida, si realmente mejora con el tiempo esa calidad de vida. Y de nuevo, implica establecer indicadores, implica que la misma gente que está haciendo el tratamiento del paciente sea quien recoja los indicadores, y eso implica también más tiempo con el paciente y también implica pues, un esfuerzo adicional, que muchas veces los que hacen esas consultas pues, no tienen ese tiempo. Y por otro lado, es cierto el tema de que los teléfonos móviles hoy en día ayudan a eso. Eso es cierto. En algunos casos, aquí en Venezuela hay problemas serios de internet y de plataformas telefónicas. Entonces eso no es tan fácil de lograr también. Entonces son muchos elementos a la vez que habría que considerar. Pero, por ejemplo, yo he utilizado, por ejemplo, en África, eh, aplicaciones que funcionan offline y que luego cuando tienes conexión a internet te suben todos los datos. Entonces, lo que yo digo es que todo esto depende de la tecnología, pero que afortunadamente hay mucha tecnología, digamos, no muy sofisticada, sino barata, que puede partir de un teléfono móvil, puede ser offline y luego subir los datos, etcétera, que te ayuda mucho en esto. Por supuesto, es un proceso largo, o sea, a la primera iteración seguramente desarrollarás unos indicadores que sean básicos y poco a poco vas iterando, digamos, y teniendo más información sobre el impacto que estás teniendo. Eso, o sea, es un proceso largo, pues como lo que estamos hablando de sostenibilidad, que no es un proceso de una vez por todas, sino que tienes que ir ampliando cada vez más el tipo de información que recoges. Sí, estoy totalmente de Perfecto, muchas acuerdo, gracias. Orlando. Gracias por la pregunta. De hecho, mi experiencia concretamente tiene que ver con, como os decía, con textil y apparel, y, o sea, y ropa. Y una de al final la simplicidad al principio es fundamental, ¿eh? Y cuando hablamos de impacto en apparel, hablamos de básicamente de cuatro factores, ¿no? Uno que es agua, el otro química, el otro huella de carbono y condiciones laborales, ¿no? Entonces, cuando yo por ejemplo he dado formaciones a grandes corporaciones en el mundo sobre rediseño de producto, y ese rediseño de producto desde el inicio lleva esas cuatro variables implícitas. Entonces, si con una tecnología muy sencilla, que es software de medición básico, con un resultado básico que implica rojo, amarillo o verde, para lo que es verde como producto final limpio, eh, hemos sido capaces de formar a equipos en diseño de producto, implementar esos equipos esos diseños en factorías en el mundo y tener exactamente las mejoras a nivel numérico y a nivel de intervalos que estaban asociados a colores, ¿no? Como os decía, tres colores, o sea que así de simple. Entonces, y efectivamente es una herramienta que ha ido evolucionando por el tiempo, es decir, se ha hecho más sofisticada a base de ensayo, error, pero ese impacto de la formación que estabas hablando y cómo eso afecta a las producciones de corporaciones en Apparel, por ejemplo, es medible y se puede medir en litros de agua consumida o ahorros de litros de agua consumida, en kilos de carbono, en condiciones laborales, es decir, y en química utilizada. Y es cuestión de centrarse, además, Leticia, lo has comentado, de simplificar al principio y centrarnos en cosas muy básicas que nos permitan ir escalando. Eso a partir de ahí, evidentemente, hay que cuidar que el marketing no exagere lo que está, las consecuciones o los éxitos, sino más que nada que sirva la medición para la mejora continua, ¿no? Preguntan, perdona, bueno, nos estaban hablando Jennifer Belisario también de Cobo como
como una herramienta para recolección de datos automatizada. Yo no la conocía, es internet, dice. Y luego pregunta tercer piso, pone aquí, ¿recomiendan alguna acción puntual para recuperar la memoria de lo que se ha hecho en la empresa antes de iniciar su camino hacia la sostenibilidad? Generalmente no se documentan adecuadamente las acciones o iniciativas. No sé si tienes algo que comentar. Sí, bueno, le había contestado por escrito, pero absolutamente, o sea, el tema de baseline o línea de base, línea de inicio, es importantísimo. Entonces, normalmente esa línea de base solo la puedes construir, o sea, lo que a mí me gusta hacer es revisar la empresa y ver todo lo que ya se ha hecho, porque lo primero que hay que hacer es poner en valor lo que la empresa está haciendo y que muchas veces no es consciente de que lo está haciendo muy bien, o sabe que lo está haciendo muy bien, pero no sabe cuánto de bien, no le ha puesto números, etcétera. Entonces, yo lo que recomiendo es ver lo que ha hecho la empresa y, digamos, construir los indicadores sobre lo que ha hecho la empresa y a eso añadirle lo que desearía hacer en el futuro. Entonces, empiezas con una línea de base donde tienes el nivel de partida para una serie de indicadores y otros están vacíos, pero ya tienes mucho trabajado porque ya tienes para los indicadores que ya estabas haciendo, digamos, puedes seguir midiendo la evolución en el tiempo y para los otros empiezas a fijarte en esa información, a producir esa información y eres capaz de tener tu línea de base aunque sea un año posterior, por ejemplo. Entonces, absolutamente es importante construir a partir de lo que ya ha hecho la empresa y poner en valor lo que ya ha hecho la empresa. Y luego ya a eso se le añade todas las cosas nuevas que la empresa quiere hacer porque ahora tiene otra perspectiva distinta de su actividad económica. Empieza a meter otro tipo de consideraciones o de ideas a la hora de evaluar cómo su actividad económica tiene impacto sobre el planeta o sobre las personas. Pues bueno, yo creo que bueno, llevamos ya una hora y me gustaría recordarles a todos un poco el motivo que estamos aquí es precisamente para tenerles on board, tenerles a bordo del Diplomado en Economía Circular e Innovación en Modelos de Negocio que va a empezar el día 29 de agosto y pues eh, les mandarán documentación al respecto para que puedan pasear por un poco toda la serie de módulos y discusiones. Esto además va vertebrado con... Nosotros queremos bajar muy a la practicidad del curso y va a haber, bueno, uno de los objetivos del curso es precisamente trabajar en un proyecto concreto que puede estar relacionado con las empresas o con los puestos de trabajo en los que están para llegar a esos pequeños pasos en sostenibilidad y economía circular. No sé, Leticia, si quieres comentar algo más, pero bueno, que sepáis lo dicho, que Leticia está con nosotros. No, y solo dar las gracias a este público tan variado y bueno, tan interesante y que ojalá nos encontremos más adelante en el programa. Muchas gracias a Uniquemia, a ti y al público. Y ahí está, y ahí está. Muchas gracias a todos. Encantado y hasta pronto. Nos vemos aproximadamente dentro de 2 semanas con otro webinar previo. Hablaremos de otras cosas muy interesantes. Gracias a todos. Gracias a todos, chao.